Hola mis amigos, ¿qué tal están? Hoy vamos a compartir de nuevo una enseñanza. Hoy vamos a hablar acerca de la generosidad y de cómo la generosidad trae bendición a nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios y empezamos con el tema. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, gracias por tu misericordia, porque sabemos que en nuestros días difíciles también tú estás. Gracias porque sabemos que eres tú quien nos enseña, Señor, a ser personas mejores. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestros anhelos y nuestros sueños. Pongo los sueños y los anhelos de esta persona o cada persona que esté detrás de esta pantalla para que tú seas trayendo bendición a su vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la generosidad. Resulta de que, ¿qué es la generosidad? La generosidad es dar o compartir con alguien sin recibir nada a cambio, sin esperar recibir nada a cambio. Resulta que cuando somos generosos, cuando vemos una necesidad en alguien, o cuando un país está pasando determinada situación difícil, terremotos, tsunamis, yo qué sé, y vemos tanta gente necesitada, se activa en nosotros esa generosidad. Resulta que les voy a contar un poquito de cómo yo aprendí a ser generosa. Yo aprendí a ser generosa en mi casa, viendo a mi madre. Mi mamá es súper generosa. Es de las personas que se puede quitar el pan de la boca para dártelo a ti. Es de las personas que tú vas y visitas y ella te empaca comida, arroz, frijoles, yo qué sé, lo que ella en sus manos tenga para bendecirte, lo hace. Mi madre tiene mi mamá y mi papá tienen un negocio de pescado, venden pescado y mucha gente han sido bendecidos a través de ellos. Iban a su negocio y mi mamá les empacaba, venga, lleve pescado para que coma. Y de pronto tú dices, hombre, pero estás dando tu ganancia, lo que sea. Pero sabes, Dios siempre los bendijo. Hasta el son de hoy, Dios los ha bendecido. Mira, yo sé que a veces llegan momentos en que decimos, es que estoy pasando por una necesidad o estoy pasando por una escasez. Pero cuando tú eres generoso, tú abres como esa ventana del cielo de bendiciones para ti. Es increíble como cuando somos generosos, es como si esa generosidad que nosotros damos, en cierto modo, estuviésemos recibiéndola nosotros también. Quiero enseñarles algo de que la primera persona que yo me doy cuenta que fue generosa es Dios. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Tú y yo hemos sido creados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y sabes, Dios es generoso. Por eso tú y yo tenemos la semilla de la generosidad. Dice la palabra que Dios en Génesis, cuando creó al hombre, antes de crear al hombre, ya había creado las plantas, los árboles, los animales, ya había creado todo. Creó al hombre y luego le dijo al hombre, en Génesis 1, 29 le dice, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla para comer. Y toda bestia de la tierra, y toda ave del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y todo lo que tiene vida. Toda planta verde les será para comer. Y así fue hasta el día de hoy. Mira qué tan bonito. Dios desde un principio se encargó de que tú y yo tuviésemos lo que necesitamos. Primero se encargó de suplir nuestra necesidad de alimento económico. ¿Sabes? Porque dice que Dios le dijo, pueden comer de toda planta, de todo animal, de todo. Les va a servir para sustento. Dios es generoso. Vemos que Dios tiene un corazón dado a la compasión, a la misericordia. Cuando Dios rescató al pueblo de Egipto, el pueblo se quejó numerosas veces de Dios. Y aún así, Dios les dijo, les voy a dar en la mañana maná y en la tarde les voy a dar codornices, carne.
¿Sabes? Porque el pueblo se estaba quejando y cuando tengan tiempo lo leerán en Éxodo 16. El pueblo estaba quejándose y le decía a Dios, le decía a Moisés, Moisés, pero ¿por qué nos traes aquí a este desierto para que muramos cuando allá en Egipto nos sentábamos junto a las ollas, comíamos carne y comíamos todo el pan que queríamos? Y nos traes a este desierto donde no hay nada. Y Dios dice que Dios escuchó la queja del pueblo y Dios les dijo, Moisés, les voy a dar que comer. Y dice Dios, todos los días recogerán para comer, pero el sexto día recogerán lo mismo y cuando lo preparen será el doble, les aumentará. Entonces mira Dios aún así tan bello que dice, lo que te doy aún será de multiplicación. Dios no es un Dios escaso, Dios no te da escasez. Dios te da lo que necesitas y más de lo que necesitas. ¿Para qué? Para que bendigas a otros. Dice la palabra que cuando Elías estaba atravesando por una situación difícil, Dios le dijo a Elías, Elías, está en Primera de Reyes, capítulo 17. Dios le dijo, Elías, por la mañana y por la tarde los cuervos te llevarán pan y carne. Y dice, y Elías bebía agua del arroyo. Entonces, Dios le mandaba unos cuervos con pan y carne. Y él tenía un arroyo donde tomaba agua. Entonces, mira cómo Dios se encarga de que nosotros suplamos nuestras necesidades básicas. ¿Quién es el primer generoso? Dios. ¿Por qué nosotros somos generosos? Porque somos hechos creados a la imagen y según la semejanza de Dios. Dice la palabra. Vamos a ver en nuestro texto, en San Juan, capítulo 6, dice la palabra que Jesús alimenta a 5,000 personas. Dice que, se los voy a leer, San Juan, capítulo 6. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que él hacía con los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que una gran multitud venía, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Pero esto lo decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase uno. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, aquí hay un chico que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús le dijo, hacer que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias a Dios lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Mira qué tan bonito. Dice que Jesús, viendo una gran multitud, se percató de que en esa multitud había una necesidad y era de hambre. No solamente hambre de la palabra, porque Jesús suplió su necesidad espiritual al 100%, sino que también había hambre física. Y Jesús dijo, hay que darles de comer. ¿Sabes? Porque a veces viene alguien a nuestras vidas y somos a veces tan religiosos que viene alguien a pedirnos de comer y le decimos, hermano, ore, ayune, voy a orar por usted. No, o sea, cuando alguien venga a decirte, tengo una necesidad, por favor, no lo mandes a ayunar porque esa persona ya viene ayunando. Tú, de lo que tienes, dale. Suple su necesidad y después oren juntos para que Dios le dé más. Pero tú, sé la respuesta a la oración de esta persona. Aquí veo eso, aquí veo que Dios fue generoso en todo momento. Veo que Dios dijo, el pueblo tiene hambre, pues les voy a dar de comer.
Mi siervo Elías tiene hambre, pues le voy a dar de comer, voy a ser generoso. Crea al hombre, pero le voy a dar de comer, voy a ser generoso con el hombre. Y Dios nos da lo que necesitamos, pero sabes, a veces hay opositores cuando queremos ser generosos. Aquí había una oposición. Dice que Jesús dijo, oye, ¿qué les vamos a dar? ¿Y sabes cuál era la primera oposición que había entre los discípulos? La incredulidad. Porque decían, hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? No creían que Dios podía hacer un milagro. ¿Sabes? Como dice en nuestro punto número 2, porque el número 1 es Dios es generoso, el número 2 es que cuando queremos ser generosos hay opositores, y una de las oposiciones es nuestra mente. Nuestra mente nos dice, hombre, lo que vas a dar te va a faltar. Nuestra mente nos dice, si das, te quedarás sin nada. Nuestra mente nos dice, a lo mejor esa persona no lo necesita. A lo mejor te está mintiendo. Eso pasaba aquí. ¿Sabes? Porque Jesús les dijo, ¿de dónde les vamos a dar de comer? Pero Jesús ya sabía. Pero ¿sabes qué halló en sus discípulos? Incredulidad. Solo uno, Andrés, dice que le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 2 panes. Tiene 5 panes y 2 peces. Y luego, o sea, está la fe. Dice, aquí hay 5 panes y 2 peces. Pero luego viene la incredulidad y dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? ¿Sabes? Porque a veces nos llega nuestro sueldo y decimos, bueno, vamos a sacarlo de Dios, vamos a sacar esto, los pasajes, esto, uno y lo otro. Y decimos, bueno, hoy a quién vamos a bendecir. Y ¿sabes? Y viene de pronto esa voz que te dice, te va a faltar. A lo mejor no llegas a fin de mes. Esa plata te va a hacer falta. Y empiezan esos opositores a querer robar una bendición. Como les decía, yo aprendí a ser generosa viendo a mi madre. Pero después de conocer de Dios, también llegué a una iglesia muy generosa. Llegué a una iglesia donde tenían comedor para niños. Venían niños no solo de la iglesia, sino niños también de afuera, que tenían necesidades y escasez económica. Teníamos un programa para llevar alimento a familias de escasos recursos, y teníamos un programa donde les llevábamos pan y comida, chocolate, a los habitantes de la calle. A mí me encantaba este tipo de obra social. Íbamos a barrios muy pobres en Medellín y llevábamos a estos sectores comida, mercado, ropa, para estos niños, juguetes. Y yo creo que eso le da a uno una emoción, ver cómo la gente es como receptiva, pero no solo eso, sino ver en su cara la alegría de saber que tú estás supliendo una necesidad que ellos están teniendo. Entonces, a veces en nuestra mente hay algo que se llama el ego, ¿sabes? Porque a veces queremos dar y miramos a quién darle. Buscamos darle a alguien que nos pueda retribuir o que nos pueda alabar delante de las personas. Pero no. ¿Sabes qué? Cuando dice la palabra que cuando demos, que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. ¿Por qué? Porque a veces cuando damos tenemos que ser tan prudentes, porque podemos estar dañando a la otra persona, podemos estar dañando a esa familia. Entonces tú da, que Dios se encarga de multiplicar. Él dice que Él no es escaso. Aquí habían 5 panes. Este chico, yo me doy cuenta, yo sé que en esa multitud él no era el único que llevaba comida. ¿Sabes por qué me doy cuenta? Porque cuando muchas veces vamos a salir de casa y vamos a ir a algún lugar o a un parque o a piscina, lo que sea, lo primero que empacamos es una coca, un tupper con alimentos, bien sea un sándwich, bien sea un arrocito con pollo, lo que sea, siempre empacamos comida. Entonces yo creo que en esta multitud este chico no era el único que llevaba alimento, y a lo mejor este chico llevaba el único alimento del día o lo único que podía compartir con su familia. Pero él fue llamado a generosidad. ¿Sabes por qué? Porque en él ya estaba activa la semilla, la generosidad. A mí, cuando yo empecé a conocer de Dios, mi casa era llamada la casa del pan y el chocolate. Yo dije, sí, ¿por qué? Sí, porque yo tenía unos amigos en la iglesia
que ellos podían ir a mi casa a cualquier hora. Y siempre mi papá fue muy dado a comprar parva. Entonces en mi casa siempre había parva y chocolate. Y yo les decía, bueno, si hoy no tengo arepas con huevo, pues les doy pan y chocolate. Pero yo siempre les daba. Siempre. En mi casa, llega alguien a mi casa y no se va sin comer. O sea, es que así es porque así nos enseñó mi madre. Y mi madre es igual. Tú vas a visitar a mi madre y no te vas de su casa sin que ella te haya dado de comer. Porque es generosa. Mi abuela decía, cuando prepares de comer, nunca hagas lo justo. Siempre prepara un plato más porque no sabes quién pueda llegar. Y es verdad. No seamos escasos. Preparemos siempre pensando que Dios va a mandar esa persona a la cual tú puedas bendecir. Yo sé que no solo yo soy generosa. Y a lo mejor con lo que te estoy contando te puede estar motivando a ti a ser generoso. Pero sabes, ser generoso da gusto, da gusto. Yo fui generosa antes de conocer a mi esposo, pero aún después de conocer a Hugo, nosotros teníamos una empresa, una fábrica. ¿Y sabes qué hacíamos? Siempre a los primeros que les dábamos eran nuestros empleados, ¿cierto? No a todos, porque sabíamos quiénes realmente habían unos con más necesidad que otros. Y a esos que tenían más necesidad, de pronto en una fecha de Navidad le decíamos, mira, aquí tienes para que le des el regalo de Navidad a tus hijos. O íbamos a lugares y decíamos, bueno, vamos a darle a los niños, y llevábamos juguetes de los que habíamos hecho en la fábrica y se los dábamos a los niños. Y en diciembre y en cualquier época del año hacíamos el mercado para casa. Y siempre decíamos, ¿a quién vamos a bendecir? Vamos a hacer un mercado extra. ¿Para quién? Y orábamos y le decíamos, Señor, tú pon esa persona a la cual hoy necesite, a la cual hoy vamos a bendecir. Y sabes, a nosotros nunca nos hizo falta nada, porque Dios había puesto esa semilla. Y Dios siempre ponía a la persona a la cual debíamos de dar el mercado. A veces la conocíamos, a veces no la conocíamos, pero fuimos generosos. Teníamos nuestro coche, a veces había gente en la iglesia que decía, me tengo que ir caminando hasta la estación, hasta mi casa, le decíamos, no, sube, te llevamos hasta tu casa. ¿Nos obligaban? No. ¿Recibíamos algo a cambio? No. Pero éramos felices siendo generosos. Nos sentíamos que de una u otra manera le estábamos sirviendo a Dios. ¿Sabes? Porque cuando tú eres la oración de la otra persona, tú le estás sirviendo a Dios. Esto me acuerda de una historia. Había una viejita. Resulta que había una señora y el vecino. Entonces el vecino era satánico, le gustaban las cosas satánicas y todo esto. Y la señora tuvo una época difícil y empezó a orar y decía, Señor, yo te pido un mercado, yo quiero un mercado. Y entonces la señora abría la nevera y decía, yo quiero un chocolate marca tal, o a mí me gusta el yogur stevia porque me hace bien a la salud, Señor, y yo quiero, y yo pido carne, y yo pido no sé qué, y Señor, tú me vas a llenar la alacena. Y la señora oraba todos los días, dele, dele, dele. Y el vecino escuchaba. Y el vecino se reía y decía, ja, ese Dios no la está escuchando. Y ella seguía orando, seguía orando. Un día el vecino dijo, pues le voy a hacer un mercado y le voy a comprar todo lo que ella está diciendo. Claro, él no solamente escuchaba, él también tomaba apunte de lo que la señora quería. Él hizo un mercado y le tocó la puerta. Vecina. Entonces ella abre y él le da al mercado. Tome. Le dije, vengo a traerle un mercado, pero vengo y se lo traigo de parte de Satanás. Y ella dice, la vecina coge y dice, gloria a Dios. Porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Entonces me impacta eso. Porque cuando tenemos necesidad, Dios usa la persona que nosotros menos nos esperamos para bendecir nuestras vidas. A veces uno dice, pero yo no le hablaba a esa persona, o yo de pronto hice un mal comentario, la ofendí. Y en un momento que tú necesitas, Dios usa a esa persona para bendecirte a ti. ¿Sabes? Porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, Él usa sus recursos. ¿Y sabes cuáles son sus recursos? Somos tú y yo.
Nosotros somos los recursos en las manos de Dios para bendecir a otra persona. Por eso cuando alguien venga a ti a decirte, necesito, padezco necesidad, no lo mandes a orar. Súplele tú. Otra de las voces es las voces externas. Está nuestra mente y está las voces externas. ¿Sabes cuáles son esas? La gente que te dice, ¿por qué le bendices a aquel? ¿O por qué le vas a dar a ese? Ese no lo necesita. O esos como son de peleones. O esos como son de esto. O ellos no buscan a Dios. Y empiezan a ponerte condiciones y a ponerte cosas en la mente para que tú no bendigas. No escuches esas voces. ¿Sabes por qué? Porque esas voces son opositoras a tu bendición. Al fin y al cabo, cuando tú eres generoso, eres bendecido. Dice la palabra que Dios nos provee para que nosotros seamos generosos. Como punto número 3, dice, cuando tú eres generoso, eres confiable para Dios. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre habrá bastante de sobra para compartir con otros. Me encanta. Dice, y Dios te proveerá a ti todo lo que tú necesites. Y te dará de más para que compartas. ¿Sabes? Cuando nosotros decidimos bendecir, a nosotros no era que nos sobrara el dinero, ni nos sobraban los muñecos, no nos sobraba nada, pero teníamos un corazón generoso y nunca nos hizo falta nada. Y muchas veces cuando decíamos, Señor, ¿a quién le vamos a dar? De pronto venía otra persona y me decía, yo también le quiero dar a esa persona. Bueno, y ya éramos dos que queríamos bendecir a la misma persona. Y es increíble esto, porque Dios te da y hace que lo que Él te da te sobre para que tú bendigas. Eres confiable para Dios. Cuando eres confiable para Dios, Él pone sus recursos en ti para que tú des. Dice en Lucas 6:38, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes también. Esto, a veces la gente lee esto y no lo entiende. Quiero que hagas un experimento en tu casa. No lo hagas hoy, cualquier otro día. De pronto si tienes que llenar el tarro del azúcar, el tarro de la sal, el tarro de la harina, échale la harina hasta que esté a tope. Y después de que esté a tope, sacude el frasco. Y vas a ver que le va a quedar otro poquito más de espacio. Y échale. Y vuelve y sacude. Y otra vez te queda otro poquitico de espacio y le echas. Eso significa esta palabra. Cuando dice se les echará una medida llena, apretada, es porque están sacudiendo esa medida para que te quepa más. Sacudida es porque le están haciendo así, para que se acomode todo eso que te están dando y quepa más. Y desbordantes porque ni siquiera tienen límite. Dios no tiene límite para bendecirte. Cuando tú bendices a otros, Dios no escatima con tu bendición. Porque Dios dice, Joana da, entonces dele más. Por eso aquel de los talentos, cuando a uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1, dice que después de que hubo una reunión y sacaron los talentos, dice que el que no halló nada, el que no hizo nada con un talento que le habían dado, dice que dijo Jesús, dijo, quítenle ese talento y déselo al que tiene 5. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene 5 hacía que ese talento se multiplicara más, porque era generoso. Entonces Dios dice, ese que es capaz de multiplicar esos 5 talentos y da 5 talentos más, porque encuentra también a quien bendecir, dele más. Y Dios hace que te den más, Dios hace que lo que tengas en tu mano sea multiplicado. Dice la palabra que Dios pone los recursos en ti, sus recursos en ti, para que tú bendigas. Mi pregunta es, ¿eres generoso con lo que tienes? Sabes, una de las cosas más difíciles de ser generoso es ser generoso cuando no tenemos. Cuando nosotros llegamos a España,
tuvimos una época muy difícil. Y recuerdo que nosotros teníamos nada, 4 euros en el bolsillo, nada. Y llegó una persona bueno, estábamos hablando, luego nos dimos cuenta que no tenía dónde comer esa noche, no tenía nada y nosotros solo teníamos 4 euros. Y yo recuerdo que, bueno, nos mirábamos y bueno, pues con 4 euros encontrará qué comer y se los dimos. Y luego al día siguiente a Hugo lo llamaron y le dijeron, ven a trabajar y te voy a pagar y no sé qué. No nos hicieron falta esos 4 euros. Eso te quiero decir. Lo que tú des no te hará falta. Nunca. Nunca. Porque si tú lo das con un corazón generoso, nunca te va a hacer falta lo que das. Dios nos enseña eso. Yo no sé si eres capaz de dar cuando no tienes. Pero cuando tú das cuando no tienes, es increíble ver luego cómo Dios te responde a tus necesidades. Dice en 2 Corintios, capítulo 9, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos en ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Versículo 11. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a quienes las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Dice que Dios pone la semilla al sembrador. Tú eres el sembrador. No hay semilla mala. Hay mala tierra. Y hoy te pregunto esto. ¿Qué tierra eres tú? ¿Eres una tierra fértil en la cual Dios pone su semilla y tú puedes dar fruto y bendecir a otros? ¿O eres una tierra egoísta que solo piensa en ti? Que Dios pone sus recursos en ti y tú volteas la cara y no puedes ver la necesidad de otros. ¿Qué semilla eres tú? Porque dice que Dios aumentará los recursos en ustedes y luego producirá una gran cosecha. De la manera en que yo doy, recibo. De la manera, o sea, tú puedes decir, es que no estoy recibiendo nada, pero tú tienes hijos y tus generaciones van a recibir lo que tú siembres hoy, bueno o malo. Por eso no hay mala semilla, hay mala tierra. ¿Qué tierra eres tú? ¿Eres una tierra que bendice, que da fruto? ¿O eres una tierra egoísta? Que solo piensa en sí, en sus necesidades y que le voltea la cara al que necesita. Mira, yo cuando estaba en Colombia es muy triste ver que Colombia, un país tan rico, haya tanta necesidad. Y a veces venían habitantes de la calle y me decían, ay, yo estaba en una cafetería o algo y me decían, ¿me das una moneda? Y yo le decía, no, te doy pan. Y le pedía algo de comer, pan y gaseosa o café, lo que quisiera. Le decía, pida lo que quiera y coma. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé en algún momento de la vida cuándo seamos nosotros los que necesitemos de alguien más. Yo siempre le digo a Hugo y a mi hijo Mateo, siempre le digo, yo quiero tratar a las personas y trato a las personas como quisiera que me trataran a mí. Yo no puedo esperar que alguien sea generoso conmigo si yo no soy generosa. Tú no puedes esperar recibir si primero no das. Ahora, ¿es obligación dar? No, a ti nadie te obliga a dar, ni siquiera Dios, porque si tú no eres no usas, o sea, si tú no eres confiable para Dios, Dios usará otra tierra que sí sea confiable para bendecir a los suyos. Pero qué bueno que seas tú para que bendigas a tu generación.
Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿cómo puedo ser generoso? Es que no tengo a quién. Y puedes mirar a tu alrededor y a lo mejor no veas escasez. Pero ¿sabes cómo podemos ser generosos? Con lo que tenemos en el momento. ¿Qué tienes en tus manos? No sé, abre tus manos y mira qué tienes en tus manos. Tú me dirás, Joana, no tengo nada. Sabes que sí tienes. Hay una historia que yo me quedo impactada con esa historia y quiero leérselas. Está en Reyes, para que ustedes también entiendan un poco lo que vivió esta señora. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice que habla de una... Ni siquiera le pusieron nombre a la señora. Se llama la viuda de Sarepta. Sarepta a lo mejor era el pueblo. Pero dice así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y luego morir de hambre. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, mujer, ve y haz como te lo he dicho, pero hazme primero una torta a mí, cocida, y tráemela, y luego harás algo para ti y tu hijo. Porque el Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como Elías le había dicho. Y comió él, ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Quiero resaltar algunas cosas de esta mujer. Primero, ella dijo: no tengo nada. Tengo un puñado de harina y lo voy a ir a preparar para comérmelo yo y mi hijo y luego morir de hambre, porque no tengo nada más. Tú me dices a mí, ¿con qué voy a ser generoso? Con lo que tienes. Esto me hace acordar que una vez en mi casa, no sé por qué de pronto pasó esta eventualidad, llegaron unos familiares a mi casa y recuerdo que en mi casa había un plato de comida. Era un plato con frijoles, arroz y ya. Teníamos 2 o 3 huevos, algo así. Y llegaron estas personas y tenían hambre. Y yo volteé a mirar a mi mamá, estábamos sentadas en la sala de la casa y era lo que teníamos para almorzar, y no había más nada. Y yo le dije: yo voy a ir a preparar la comida, y me fui. Y recuerdo que oré y le dije: Señor, te doy gracias por esos alimentos y te pido que los bendigas. Y recuerdo que ese día pronuncié la palabra de los panes y los peces. Y le dije: Señor, solo tengo este plato de comida para nosotros y para los que llegaron. Pero tú no eres un Dios escaso. Y le di gracias a Dios y calenté la comida en una sartén generosa y freí los huevos. Y les puedo decir que yo no sé cómo. Yo empecé a servir con fe. Dije: Señor, tú lo multiplicas. Y empecé a servir. Y recuerdo que echaba ya una cucharada en un plato. Saqué los platos que habían de las personas que estábamos, los conté. Éramos
como 5 o 6 personas. Saqué los platos y sacaba una cucharada del sartén, una para un plato, una para el otro plato, una para el otro y así. Y yo seguía y echaba la segunda cucharada, la tercera cucharada, la cuarta. Y tuvimos para comer todos de un plato de arroz y frijoles. Comimos alrededor de 6 o 7 personas. ¿Cómo? No sé. Hasta el día de hoy, no sé cómo Dios hizo ese milagro. Y sobró. No pueden creer. Yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Sobró. De ahí para adelante, mi mamá decía, ay, pongan a Giovanna a orar por la comida porque Dios se la multiplica. Eso es lo que hizo esta viuda. Yo no sé qué sintió ella cuando Elías le dijo, mujer, hazme primero un pan a mí. Yo creo que esta mujer, recuerdan, opositores de nuestra mente, yo creo que esta mujer decía, pero si es que le hago a usted un pan, ¿yo qué como? ¿Qué le doy a mi hijo? Si es que solo tengo un puñado de harina. Pero, ¿sabes? Ella tuvo fe. Y dijo, de lo que tengo, te doy. Y me gusta que dice, hizo conforme él le dijo, obedeció. ¿Sabes? A lo mejor lo que necesitamos tú y yo para ser el recurso de Dios es obedecer. Es cerrar los ojos y decir, Señor, si tú nos mandas a bendecir, yo bendigo con los ojos cerrados. Una vez estábamos aquí en España. A mi esposo le habían pagado 250 euros de una semana de trabajo. Para una semana de trabajo. Y recuerdo que en la iglesia donde íbamos estaban estaban recogiendo una ofrenda especial para el templo, porque iban a cerrar el templo, porque estaban pasando una temporada difícil. Y recuerdo que Hugo me dijo, yo siento de parte de Dios de dar este dinero. Y yo lo miré como estos opositores y le dije, es lo único que tenemos. Si tú das esto, ¿con qué comemos? No vamos a tener con qué comer. Nos vamos a tener que devolver a pie. No tendremos para el pasaje. Y recuerdo que Hugo me dijo, yo siento darlos. Le dije, vale, los vamos a dar. Y oramos a Dios. Y se los entregamos al pastor y le dijimos, mire, hoy queremos sembrar esto en la iglesia. Y se los dimos. Les digo que no nos tuvimos que volver a pie. Salimos de la iglesia y un hermano nos llevó, alguien de la iglesia dijo, no sé qué, los llevó hasta ¿para dónde van? Pues para la casa. Y nos llevó hasta donde vivíamos. Y toda esa semana nos sobraron las bendiciones. Donde yo vivía había mucha gente que iba a las iglesias y eran muy bendecidos, les daban. Y recuerdo que nos dieron comida, cantidades. A Hugo no le faltó nunca el pasaje para ir a su trabajo. No sé cómo decirles a ustedes que Dios hizo que no nos hiciese falta ese dinero que dimos. Como a esta viuda. A ella no le hizo falta esa harina. Porque Dios la multiplicó. Dice, nunca le escaseó la harina. ¿Sabes? Esta mujer dio lo que tenía. Esta mujer tuvo fe. Pero no solo tuvo fe, obedeció. Mi pregunta es, ¿tú obedeces a la voz de Dios cuando Dios te dice, da? Y tú de pronto dices, es que no tengo más. Y Dios te dice, dale. Porque Dios sabe que esa persona necesita, pero te quiere usar a ti para luego bendecirte a ti. ¿Sabes? El alimento de su casa no escaseó. Así como nunca escaseó el alimento en mi casa cuando vivía con mis padres. Así como nunca nos escaseó ni los clientes, ni nos escaseó la mercancía, ni nos escaseó el dinero cuando mi esposo y yo decidimos ser generosos. Cuando decíamos, hoy a quién vamos a bendecir, hoy a quién le compramos el mercado a su casa, hoy a quién llevamos. ¿Sabes? Porque llegábamos a la iglesia y decíamos, hoy a quién bendecimos.
Y íbamos a almorzar y decíamos, hoy ¿a quién llevamos a almorzar con nosotros? Éramos bendecidos, somos bendecidos, porque hoy por hoy seguimos con lo mismo y decimos, ¿a quién vamos a bendecir esta vez? Y le decimos, Señor, ponnos en el camino siempre a quien bendecir, porque hemos entendido que ser la respuesta a la oración de otra persona es ser confiable para Dios. Es hacer que Dios ponga en ti los recursos para bendecir a otros. Dice que su acción bendijo también a su familia. ¿Sabes? Porque dice que hubo comida para ella, para Elías y para su hijo. Y dice que comieron por muchos días. Y sabes, así como este joven también que dio los 5 panes y 2 pececillos, dice que luego que todos hubieron comido, Jesús dijo, recojan lo que quedó para que nada se desperdicie. ¿Tú qué crees que a quién le dieron esas 12 canastas llenas de comida? Al chico que los dio. Y ese chico que se iba ese día con 5 panes para su casa, llegó con 12 canastas llenas de comida. Bendijo su familia, bendijo su generación. No sé si tú hoy estés movido o si hoy realmente Dios te está enseñando que ser generoso vale la pena. Así como yo veo que mi mamá es generosa y a mi mamá no le falta nada. Mi mamá es una mujer súper bendecida porque tiene un corazón generoso. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad, será acepta según lo que tiene, no según lo que no tiene. ¿Sabes de qué habla este versículo? Dice, porque si primero hay la voluntad, será aceptado según lo que tiene, no según lo que no tiene. ¿Sabes? Hay gente que dice, yo daré cuando tenga. Si tú estás esperando a tener para dar, nunca darás. ¿Sabes por qué? Porque nunca te sobrará. Nunca. Pero dice aquí, será aceptado, cuando está la voluntad, será aceptado según lo que tiene. ¿Qué tengo? 2 panes, dalos. Vale, doy un pan, me quedo con el otro. Vale, dalo. Pero según, ¿qué tienes en tus manos? Era el punto número 1 cuando tú me decías, Joana, ¿cómo puedo ser generoso? ¿Qué tienes en tus manos? A veces decimos, es que no tengo dinero. ¿Sabes? Hay gente que no necesita dinero. Yo conozco mucha gente que necesita tiempo, que necesita alguien que los escuche, que necesita alguien que les dé un abrazo, que necesita alguien que les dé un consejo. Una vez me encontré con una chica y ella no la conocía, estaba en un parque y la vi muy triste, me le senté al lado. Y le dije que yo sabía que no me conocía, pero que si quería hablar con alguien, pues que me contara qué le pasaba. Y esta chica empezó a hablar de sus cosas, empezó a hablar de lo que le pasaba y yo sentí una voz que me dijo, abrázala. Y yo le dije a esta, le dije, perdóname lo que voy a hacer, pero te tengo que abrazar, y la abracé. Y cuando yo la abracé, esa chica se aferró a mí y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo dentro de mí solo la bendecía, yo solo decía, Señor, bendice esta vida, bendice esta vida. Y esta mujer lloraba. ¿Qué tienes tú? Andas corriendo por el mundo y no te has dado cuenta que hay gente que necesita un abrazo. No te has dado cuenta que alguien de tu familia necesita que tú le escuches, que tú le des un consejo. A veces vienen a hablar contigo no para que les des un consejo, solo para que escuches, solo para que los abraces. ¿Qué tienes en tu mano? Como segundo punto, cuando tú me dices cómo puedo ser generoso, y es da siempre lo mejor. Siempre. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, mas el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mi pregunta hoy en esta tarde es, ¿qué tipo de hombre eres tú? ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de semilla eres tú? ¿Eres buena semilla y sacas lo bueno de ti? ¿O eres mala semilla? El hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué es lo que damos? Segunda de Corintios 9:7 nos habla de ello. Hay un tesoro material que podemos dar, que es tangible, que es el dinero, que es de pronto un par de zapatos, que es ropa, yo qué sé, que es comida, tangible, tú lo tocas. Pero tenemos un tesoro para dar que es intangible, que es intelectual, que es espiritual. Puedes orar por alguien. Puedes sentir la compasión que sentía Jesús por la gente al punto de sanar enfermos. Llega alguien y te dice, mira, me duele la cabeza, o estoy muy mal, o estoy padeciendo esto, o me acabé de enterar que tengo cáncer, o me acabé de enterar que tengo esto. Tú puedes decir, ¿me permites orar por ti? Eres generoso aún con eso. Eres generoso con ese tesoro intangible. Eso que nadie puede tocar, pero que se queda grabado en el corazón cuando tú lo das con amor. Sacas lo mejor de ti. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si alguien viene a ti llorando, no llores con él, diciéndole, ay, pero es que todos nos vamos a morir. No, si vas a llorar con él, llora diciéndole, hay consuelo, hay vida, hay esperanza. ¿Qué sacas de ti? Quiero finalizar con una historia de un hombre que va y le dice al jefe, es un constructor, y le dice a su jefe, le dice, jefe, quiero decirle que voy a renuncio, voy a trabajar hasta el día de hoy, trabajo con esta empresa, quiero darle las gracias por la oportunidad que me dio. Y el jefe le dijo, mira, tú has sido un buen constructor, un buen contratista, quiero que me hagas un favor, quiero que me construyas la última casa. Y el hombre de muy mala gana, de muy mala hostia, porque dijo, es que ya no quiero trabajar más, le dice, vale, la última y me voy. Él le dice, sí, hazme la última y te vas, efectivamente. Él fue a comprar los materiales, pero sabes, él era el mejor constructor y era reconocido porque todo lo hacía con excelencia, pero esta última casa la hizo de mala gana. Compró los materiales más baratos. No fue ni siquiera a ver si los chicos de la obra hicieron todo a nivel. No estuvo pendiente. Pedía rebaja para todo, entonces los materiales eran de mala calidad. La casa era una casa que si tú la veías de pronto aparentemente podía ser bonita. Pero si te fijabas en los detalles te dabas cuenta que era una casa que estaba deteriorada. Que era una casa que tenía materiales de mala calidad, que era una casa que a lo mejor no estaba a escuadra. Y va y le dice al jefe, le dice, jefe, listo, te cumplí. Ya hice la última casa, me voy. Y el jefe coge una caja, abre su cajón, coge una caja, se la entrega, le dice, mira, quiero darte esta caja. Y él abre la caja y eran unas llaves de una casa. Y el jefe le dice, mira, te pedí que me hicieras una última casa. Y esa última casa es para ti, en gratitud a todo el servicio que has tenido con nosotros. Con esto quiero dejarte una reflexión, es que lo que das, se te devuelve. ¿Cómo das? Decía aquí, medida buena, apretada, remecida. ¿Qué medida? Porque con la medida que tú midas para otra persona, te van a medir a ti. Con el mismo vaso que tú estés midiendo lo que le vas a dar a otra persona, lo van a medir para darte a ti. Este hombre hizo la casa de mala gana. Compró los materiales más baratos. Mi pregunta es, ¿tú qué es lo que das? ¿Das lo más barato? ¿Das lo que está roto? ¿O buscas realmente algo bueno para dar? ¿Buscas algo bueno para bendecir? Porque según como des, te darán a ti. Recuerda que todo lo que damos se nos va a regresar a nosotros. Es increíble porque siempre que damos, no esperamos nada a cambio. Pero Dios, que ve tu corazón para dar, es el que dice, voy a darle, voy a bendecirlo. Porque fue generoso en dar y yo voy a ser generoso en retribuir.
La palabra dice en Lucas 11:13, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre Celestial os dará? Si nosotros siendo malos buscamos lo mejor, ¿cuánto más no Dios, siendo el excelente, nos va a dar a nosotros? Dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual es generoso para darla. Él no da con escasez. Quiero que te quedes con esto. Dios no es escaso para dar. Él es el primero en ser generoso. Nos enseñó a ser generosos. No seamos oidores de aquellos que se oponen a nuestra generosidad y a nuestra bendición. Y demos con lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué tienes tú para dar? Y recuerda que lo que des, de la manera en la que lo des, en algún tiempo será lo mismo que tú recibas. Así de que sea una buena semilla, sea una buena tierra. Da con generosidad. La palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Da con alegría y vas a ver cómo Dios también con alegría bendecirá tu casa. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios generoso, porque sabemos que tú suples nuestras necesidades, porque sabemos que siempre en ti podemos encontrar refrigerio, paz, gozo. Gracias, Señor. Hoy te pido que yo pueda seguir siendo ese canal de bendición para otros. Y te pido que cada persona que hoy me esté escuchando, Señor, pueda ser hoy llamada a ser generosa, llamada a ser buena tierra, Señor, esa tierra que aún tiene la semilla, da fruto y bendice a otras personas. Señor, te doy gracias. Oro para que tú, que estás del otro lado de la pantalla, seas bendecido, tú y tu familia. Recuerda, la viuda de Sarepta dio lo que tenía. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dado por medio del profeta Elías. Léete esta historia. Está en 1 Reyes capítulo 17. Te la dejo para que la leas. Y por favor, sé generoso. Bendice para que seas bendecido. Los bendigo. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.